Muy buenas, amados hermanos, que el Señor de la vida extienda hoy su mano poderosa sobre cada uno de ustedes. Les habla el arzobispo Spencer Garnica de la Iglesia Episcopal Anglicana de rito tradicional. Jesús mi liberador, desde la ciudad de Barranquilla. Ayer desde la ciudad de Panamá, hoy desde la ciudad de Barranquilla. Hoy quiero hablarles de un tema que me llama mucho la atención y quisiera compartirlo con ustedes. Vamos a llamarlo poder y salvación. Poder y salvación. Vamos a basarnos en Romanos, el capítulo, a ver si lo encontramos aquí rápidamente. Sí, señor. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Leemos con la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Poder y salvación. Alabado sea el Señor. Este es un tema para lograr fortalecerse. Una congregación debe reafirmar que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y creo que esto es un desafío, hermanos. Es un desafío, y vuelvo y digo, como siempre, esto sí es un desafío profético. Alabado sea el Señor. Tenemos un propósito con esto, y es que debemos llamar hoy en día a la congregación a fortalecerse en su ministerio. Yo les pido que a través de este mensaje traten de entenderse y fortalezcámonos en el ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Entonces, hermanos, después de escuchar el Evangelio, la palabra que hemos leído en capítulo 1 de Romanos 16 al 17, tenemos un primer punto bien claro. Y es esto. Pocos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a recordar esto. El movimiento de Jesús llegó ¿a dónde? A Roma. Sí, señor. El movimiento de Jesús llegó a Roma, la capital del imperio, con el mensaje del Evangelio. Parece, hermanos, cosa de locos que un puñado de extranjeros residentes y de ciudadanos de segunda clase se atrevieran a predicar el mensaje de Jesús en las entrañas del monstruo. Llamémoslo así sin insultos. No vayan a interpretar mal. La pregunta que se impone es: ¿cómo pudo la iglesia en Roma en su tiempo sobrevivir a los ataques en su contra? ¿Cómo? ¿Qué motivó a ese grupo de hermanos y hermanas a perseverar ante tanta y tanta cruel oposición? ¿Por qué digo esto? Les quiero dar un ejemplo. Hermanos, cuando yo inicié trabajando con la iglesia anglicana, yo recibí muchos ataques, bastante, y más porque gran parte de mi formación fue allí, pero no era de los obispos, era de sacerdotes recién salidos del seminario. Y se creían que ellos tenían la autoridad y el poder de Dios.
yo diría, escucharon sobre la autoridad, pero no tenían ni la autoridad y no tenían el poder de Dios. ¿Por qué? Es que el error se conoce al predicar la palabra de Dios. Y eso es señal de que no conozco la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder. Palabra de Dios es poder y salvación. Hermanos, Pablo, te diré esto, es un secreto. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nunca se ha ofrecido una definición tan clara, contundente del evangelio. El mensaje cristiano es la poderosa exposición del carácter de Dios. ¿Quién desea, hermanos, salvar a la humanidad de los pecados que la atan y de las instrucciones que la destruyen? Recordemos esto, que la palabra evangelio proviene de un vocablo griego que quiere decir buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es pues que Dios desea salvar a toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios quiere salvar a toda la humanidad, Dios tiene personas en Roma, Dios tiene personas en Grecia, Dios tiene personas en el mundo entero. Hay grupos de personas que están cumpliendo con esta misión. Por eso no debemos pelearnos por religión, ni discutir religión. No es la voluntad de Dios. Debemos vivir la fe de la palabra de Dios. La fe, hermanos, viene a ser el elemento clave en este texto que yo acabé de leer a ustedes. Dios ha revelado su justicia a través de la cruz de Jesucristo, quien siendo inocente fue asesinado por el ejército de ocupación en su época. Dios revela su justicia al colocarse del lado de la persona pobre, marginada, hostigada, oprimida y herida. El creyente que desea vivir en comunión con Dios, hermanos, tiene que comprometerse a practicar la justicia y a vivir la verdad de su palabra. Finalmente quiero decirte esto, y escúchenme muy bien. En fin, lo que permite que la iglesia persevere en la fe es su compromiso con el poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia en Roma a vivir de acuerdo con los valores cristianos. Hermanos míos, mis hermanas, todos mis oyentes, es necesario volver al evangelio. Es necesario predicar el evangelio de Cristo como debe ser predicada. Ustedes verán que yo todos los días hay un tema diferente. Créanme que yo no me pongo sino a orar y decir, Señor, muéstrame qué debo hablar hoy. ¿Por qué? Es que la palabra de Dios es tan poderosa, es tan amplia, tiene de todo. ¿Y siempre vamos a estar repitiendo los mismos temas? No lo creo, no lo creo. Debemos orar y pedir a Dios que nos hable para que podamos nosotros hablar al pueblo. Y si el pueblo no acepta lo que Dios dice, entonces, hermanos, ¿cuándo vamos a crecer y tener ese poder de Dios para llevar salvación a otras?
Que el Señor me los bendiga. Pasen un día hermoso, bello. Y dale like si le gusta y comparte con otras personas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.